donde nos ver muchas charlas. Doctor, ya subí muchas charlas ahí de usted, doctor Pablo Campos. Sí, gracias, Que sí, vayan gracias. compartiendo, por favor. Bien, pues doy Vale. las más buenas noches. Esto es Charlas con Apemia a la luz de la luna. Estamos aquí como cada martes. Ya empezamos a compartir en 9 en punto de la noche. Estamos muy contentos con una sala muy amena, muy dispuesta a escuchar, aprender. Y con el doctor, miren ustedes ahí nada más, el doctor Pablo Campos. Doctor Pablo Campos, buenas noches. Y desde luego el doctor Arturo Vargas Origel, quien es pues nuestro anfitrión. Y vamos a cederle la palabra entonces, doctor Arturo, gracias a que nos acompañan en esta sala de Zoom y a quienes también están uniéndose mediante nuestra transmisión de YouTube. Buenas noches, toda suya el micrófono, doctor Arturo. Sí, buenas noches. Yo quisiera dejarle la palabra al doctor Pablo Campos porque de él fue la idea de presentar estas cuatro charlas ligadas. La primera va a ser la de él, hablar fundamentalmente de la vida del doctor Ignacio Chávez, pero también su relación con el artista Diego Rivera. Una segunda plática va a ser de Diego Rivera, esa me toca darla a mí. Una tercera va a ser con el doctor Jorge Morales, él hablará de los aspectos artísticos y la vida de Frida Kahlo. Y la última plática que va a ser relacionada, bueno, no exclusivamente, pero mucho más a los médicos de Frida Kahlo. Mm, si alguien se pierde una, no, puede seguir viendo las otras, y si se la pierden, pues ahora ya queda grabada en Facebook y en YouTube también, de tal manera que le cedo la palabra al doctor Campos. Por favor, Pablo, muy amable, muchas gracias. Acaba de llegar de Alemania y ya está aquí puesto para este, mm, impartir esta amena charla. Por favor, Pablo. Gracias ante todo, pues, a Carlos y a la maestra Mónica por este espacio que generosamente nos abren. Y bueno, ahora sí va a ser un ciclo de cuatro ponencias. A lo mejor algunas cosas se repiten de una ponencia a otra, pero van a ser pocas, porque como dice el doctor Vargas, en realidad estas pláticas no están preparadas con un enlace de continuidad, sino que son independientes, pero sí tienen como su tema propio, ¿no? Muy característico. Y vamos a empezar con estas, donde yo voy a hablar de un personaje que, pues a mí me ha impactado mucho, yo puedo decir que es maestro mío, nunca lo conocí, nunca lo escuché, que es el doctor Ignacio Chávez, para mí uno de los personajes más importantes de la historia de la medicina en México. Y en algún momento dado, pues es contemporáneo y tiene algunos puntos de convivencia con el Diego Rivera. Y entonces voy a tocar algunos puntos de convivencia con él. Entonces, en esta plática voy intercalando algunas partes de la vida de uno con las partes de otra y me voy a ir brincando. Por eso ustedes van a ver que va a ser, esa va a ser la dinámica de esta ponencia, ¿sí? Que yo titulé Un pincel y un estetoscopio. Y bueno, lo empiezo en la calle de Pocitos, en Guanajuato, en 1886, porque esta es la fecha donde Diego Rivera va a nacer en Guanajuato. Esta es una fotografía tomada el día del matrimonio de sus papás, que era Diego Rivera Costa, que era periodista y tipógrafo, un liberal, y su mamá, que era María del Pilar Barrientos, que era una dama muy culta y a su vez era partera. Y esta fotografía es 2 años antes de que naciera Diego Rivera en 1886. Muy temprano se van a vivir a la Ciudad de México. Bueno, nacen en Guanajuato y pues van a ser, ellos eran dos cuatitos, que a los María Rivera, que va a morir pronto, no dura mucho, y Diego Rivera, que es registrado como Diego María Rivera, su nombre de bautizo es un nombre que es bastante complicado, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, ¿sí? Es una fotografía de Diego Rivera a los 3 años de edad. Déjenme cerrar esto. A los 3 años de edad. Esta es otra fotografía de él, de niño.
Y bueno, van a migrar cuando él tiene apenas unos 6 años a la Ciudad de México en 1892. En la Ciudad de México cabe, y tengo que mencionar porque es un lugar que va a ser importante, había un hospital que es el Hospital del Amor de Dios, fue fundado por San Juan de Zumárraga, en la esquina de lo que ellos hoy en la calle Moneda, para pacientes de lo que se llamaba Conbubas, y que funcionó ahí durante muchísimos años, hasta que a finales del siglo XVII decidió cerrarse para transformarse en una academia de arte. Los pacientes que había ahí hospitalizados, a los que eran hombres, se fueron al Hospital de San Andrés, que estaba en la calle Tacuba, y las mujeres a lo que era el Hospital Morelos, que era el primer hospital de mujeres, en la Alameda, en lo que ahora es el Museo Franz Mayer. Y ahí se va a fundar un edificio que va a ser la Academia de San Carlos, a donde va a llegar en 1791 como director Manuel Tolsá, que va a ser la escultura del caballito que se encuentra ahí en la calle Tacuba actualmente, que va a ser el edificio de minería y muchas otras obras. Cuando Diego Rivera es niño y ellos llegan a México, pues es una academia que es muy importante, ¿no? Ahí estuvo como director quien hizo la columna de la Independencia, y muchos personajes muy importantes, ¿no? Es una fotografía de lo que fue el Hospital de la Sangre, el Hospital del Amor de Dios, y después ahora la Academia de San Carlos, que aún sigue siendo Academia de Arte. Y ahí va a llegar él muy temprano, aproximadamente a los 12 años de edad. Profesores de él fueron gentes muy renombradas, como Santiago Rebull, como José María Velasco, aquel extraordinario maestro del paisaje mexicano, Antonio Febrés, y ahí va a hacer sus primeros estudios. Va a salir de Europa en 1907 durante 9 años para completar su formación en Europa. Hace una primera exposición siendo muy joven, patrocinada por Teodoro Deza, que era gobernador de Veracruz, en Veracruz, y en Europa, pues permanece varios años, ahí tiene su primer matrimonio con una mujer de Bélgica, Angelina Belov, que era una pintora rusa, con quien va a tener una hija, que es Marika Rivera Boroliev, ¿sí? Permanece ahí va a conocer en Europa a Pablo Picasso y a algunos artistas muy importantes que de alguna manera van a influir en su formación. En tanto pasa esto con Diego Rivera, 11 años después de que nace Diego Rivera, pues van a ser en Cirándaro Ignacio Chávez Sánchez, un 6 de febrero de 1897. Cirándaro era un pueblito pequeño en la sierra, que cuando nació Ignacio Chávez pertenecía al estado de Michoacán. Era una zona importante desde el punto de vista económico, había minas y empezó a haber problemas limítrofes. No se pudieron poner de acuerdo los gobernadores de Guerrero y Michoacán, entrado mucho en controversias, hasta que finalmente fue Porfirio Díaz el que dijo, a ver, yo tomo la decisión de límite entre los dos estados. Y en esa decisión, Cirándaro va a pasar a ser parte de Guerrero, cosa que no les cayó muy bien a los habitantes de Cirándaro, porque ellos se sentían muy identificados con Michoacán, porque su relación con la capital de Michoacán era mucho más cercana que con la de Guerrero, con las escuelas. Sin embargo, políticamente quedaron ya como parte de Guerrero, a pesar de lo cual, pues ellos se consideran y siguen siendo con un espíritu más michoacano, al igual que la identidad que se le da a Ignacio Chávez. Esta es la casa donde nació Ignacio Chávez, fue el sexto de 10 hermanos, era gente de dinero, tenían una tienda muy grande, el papá, que era Ignacio también, pues era una gente que tenía muchos recursos, ¿sí? Y su mamá se llamaba Socorro Sánchez. Aquí están en 1893 cuando están en matrimonio, ¿sí? Y esta es una fotografía muy bonita de la familia donde se ve que Ignacio Chávez siendo niño. Él lo mandan a estudiar a Morelia, el papá de Ignacio Chávez era muy consciente que requerían estudios y donde ellos vivían, pues ya era un lugar que no tenía los recursos suficientes.
Entonces lo mandan a Morelia a estudiar, va a estar en Morelia, va a entrar en 1903 al Colegio Teresiano de Guadalupe, luego un Instituto Científico del Sagrado Corazón, finalmente va a ir al Colegio de San Nicolás, él rápidamente va a aprender idiomas, dominaba el inglés, el francés, y entra a la Facultad de Medicina, en donde desde muy temprano, aparte de ser estudiante, pues ya va a tener la facilidad para ser profesor, sobre todo de historia. En ese entonces, cabe mencionar que Michoacán atraviesa por una etapa políticamente muy inestable, hay muchos gobernadores, entra en una crisis económica muy fuerte, y durante el gobierno del general Alfredo Elizondo, la crisis llega a un máximo, de tal manera que el 31 de diciembre de 1915 la universidad entra en un periodo caótico y él va a emitir un decreto en el cual suprime la escuela de jurisprudencia y el subsidio económico a la escuela de medicina. Entonces los que estudiaban jurisprudencia y medicina se quedan a medias, no saben qué hacer, y entonces Ignacio Chávez, junto con algunos compañeros, pues se van a trasladar a la Ciudad de México. Y es así donde él va a llegar a lo que era la Escuela Nacional de Medicina, que antes el colegio era el Palacio de la Santa Inquisición, a cursar el tercer año de medicina en ese entonces, ¿sí? Y estamos hablando de enero de 1916. Esta es una fotografía donde se ve que está aquí como estudiante en el curso de patología con el doctor Pruneda, y aquí se encuentra el doctor Ignacio Chávez como estudiante, ¿sí? Era una gente muy brillante y un líder desde el principio. En 1919, él va a fundar la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina y muy pronto va a ser nombrado presidente. Era un líder nato. Y en 1920 va a contribuir al Congreso Internacional de Estudiantes, al donde va a asistir un joven compañero argentino, Arnaldo Orfila, que posteriormente va a trasladarse aquí a México, el escritor, y va a ser fundador del editorial Siglo XXI. Y es una gente que inmediatamente hizo clic con Ignacio Chávez, ¿sí? El edificio, pues era un edificio muy bonito, el edificio de la Santa Inquisición, y en 1920 va a presentar su examen teórico en lo que era en la escuela, y en lo que era el Hospital General va a presentar su examen práctico. Termina la carrera, y en ese entonces en Michoacán seguía el conflicto, no había rector de la universidad, y al gobernador le informan, oye, pues hay un muchacho joven, que la verdad es un líder, acaba de terminar medicina, está muy jovencito, no tiene experiencia, pero la verdad tiene mucha personalidad. Ignacio Chávez acaba de salir de la escuela, estaba de vacaciones, y el gobernador le dice, oye, échanos la mano. Y entonces va a entrar muy joven a ser rector de la Universidad Michoacana, y el papel que va a hacer un papel muy brillante. Va a estar únicamente 2 años como rector, porque termina su gestión el gobernador y entra una nueva gestión. Hola, y entonces él a terminar, pues se va a trasladar a la Ciudad de México nuevamente. En 1921, que es cuando va a llegar de vuelta Ignacio Chávez a México, pues también Diego Rivera va a estar haciendo cosas importantes, porque también va a volver a México, invitado por José Vasconcelos, para que se integre a un proyecto cultural. Recordemos que Vasconcelos acaba de ser nombrado como ministro de Educación, y el edificio, que era el edificio de aduanas, pues se forma lo que es la Secretaría de Educación Pública, y entonces lo voy a invitar a participar para hacer murales. Cuando llega Diego Rivero, el primer mural que va a hacer, lo va a hacer en el Colegio de San Ildefonso, que se va a llamar La Creación. No me voy a detener mucho en la descripción de murales y eso, porque se va a detener el doctor Arturo Vargas de manera más detallada dentro de 8 días. Y esta es la Escuela Nacional de Medicina, que en ese entonces ya tenía un tercer piso, ¿sí? Para entonces, cuando llega de vuelta en 1922 de Morelia, inmediatamente lo invitan a ser profesor, y el 13 de marzo de 1922 le va a llegar oficialmente un papel donde dice que bien va a ser, y esto no lo entiendo muy bien, séptimo ayudante interino del segundo curso de anatomía descriptiva a partir del 11 de ese mes, con sueldo
que incluía 5 pesos diarios. En esa época, pues vean ustedes aquí a Diego Rivera con José Vasconcelos, que era el no secretario, se le llamaba más bien ministro de Instrucción Pública. Y esta era la Plaza de Santo Domingo, donde curiosamente va a estar el edificio de la Santa Inquisición aquí, que en este entonces ya va a ser Escuela Nacional de Medicina, y aquí lo que va a ser la Secretaría de Educación Pública. Y mientras va a empezar a trabajar aquí en la Secretaría de Educación Pública, Diego Rivera, pues va a empezar a trabajar aquí como profesor Ignacio Chávez. Entonces, ¿cuántas veces se cruzaron en el camino? No sabemos, pero eran vecinos de trabajo, obviamente, y durante varios años, porque una de las obras, o probablemente la obra que tardó más él haciendo, pues va a ser los murales que están en el Palacio, en la Secretaría de Educación Pública. Los hizo de 1923 a 1928, ¿sí? Murales que explican lo que es la salud pública posrevolucionaria, alfabetización, la visión del trabajador como héroe y un nacionalismo cultural mexicano. No voy a detenerme, como os digo, en los murales, pero bueno, fue un trayecto de 5 años donde de alguna manera también se ve reflejado un poco la vida extramural de Diego Rivera. Este es uno de los últimos que hace en el tercer piso, que se llama El Arsenal, de 1928, donde sale Frida Kahlo. Pero en los primeros murales va a salir lo que fue la primera esposa, que fue Guadalupe Marín, en lo que es un mural en el patio de fiestas, va a estar ella, que en ese momento, cuando empezaban los murales, pues era su esposa. Durante ese tiempo, él va a terminar con Guadalupe Marín, va a conocer a Frida Kahlo, este mural del Arsenal, donde Frida Kahlo distribuye cartuchos a los obreros, va a ser en 1928, y en 1929, en agosto, pues están contrayendo matrimonio, ¿sí? En tanto pasa esto, en 1926, pues Ignacio Chávez ya es un personaje joven, pero muy impactante. Y el 11 de febrero de 1926, cuando se van a inaugurar el curso escolar de la Universidad Nacional, el director de la oficina de la universidad va a invitar al presidente Elías Calles a que venga a la inauguración, al doctor Alfonso Pruneda, que era el rector de la universidad, y a Manuel Pig, que era el secretario de Educación Pública. Y entonces invitan a Diego Rivera a que él sea el que hable, pero no de medicina, sino que una de las características de Ignacio Chávez era también ser poeta. Y va a decir un poema que se llama Canto a la Juventud, que es un poema muy bonito, que habla de jóvenes que regresan a su lugar, donde empieza con ya se mira a lo lejos la gentil caravana, ya se escuchan sus risas en coro, es la alegre bandada que regresa cantando la canción del mañana. Y en ese poema habla de Siragüen, que era un lugar que impactaba mucho a Calles. Calles lo oye y al oír eso se emociona mucho y aparte le impacta mucho Ignacio Chávez. Y al final, pues obviamente Ignacio Chávez no pierde la oportunidad, saluda al presidente Calles y el presidente Calles le dice, oye, ¿en qué te podemos ayudar? E Ignacio Chávez dice, quiero perfeccionar mis estudios en Europa. Y en ese momento el presidente le dice al secretario de Educación, ¿sabes qué, Manuel? Facilita los estudios, haz los trámites. Y entonces el 31 de diciembre de 1926 viene esta misiva del secretario de Educación, donde dice, concédase a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre una pensión de $100 mensuales al ciudadano Ignacio Chávez para hacer en París, Francia, estudios de clínica interna, especialmente de corazón, sosteniéndose además una ayuda adicional de $300 para su viaje. Entonces él va a partir en viaje a Europa, su sede más importante va a ser en París, pero va a conocer diferentes hospitales en Berlín, en Praga, en Viena, en Roma y en Bruselas. Obviamente que en París va a ser lo más importante e invita a centros hospitalarios de primer nivel, como el Hospital de la Petit y el Hotel Dieu, que es el Hotel de Dios, la Casa de Dios,
que está en contraesquina de Notre Dame y que sigue siendo un hospital hermosísimo que desgraciadamente nadie ve porque queda eclipsado por Notre Dame, pero ahí va a conocer a dos de sus principales maestros, que es el doctor Henry Vázquez y Charles Lowry, que ellos le van a impactar muchísimo a él en su formación. Él inició en junio de 1926, pero vio que realmente le faltaba mucho por aprender y va a conseguir que el secretario de Educación le prolongue 3 veces más, a partir del 31 de enero de 2027, una pensión para continuar por unos meses más sus estudios. Estos son los dos maestros que van a impactar mucho Ignacio Chávez. El doctor Vázquez, que era experto en cardiología clínica, sobre todo en lo que es auscultación cardíaca, y el doctor Lowry, que era un personaje muy importante en el desarrollo de la cardiología a nivel mundial, que integraba la clínica con la fisiopatología. Aquí hay una fotografía en París en 1926. Aquí está el profesor Vázquez y aquí está Ignacio Chávez con todos los demás compañeros que integraban el equipo. Y esta es una credencial de estudiante de Ignacio Chávez como parte de la Universidad de París. Sí, esa es su matrícula, ¿no? Esta es otra fotografía donde se ve aquí con una enfermera y con otros dos médicos. Cabe mencionar un poco antes, para integrar lo que va a pasar cuando él regresa, que el 5 de febrero de 1905 se va a inaugurar el Hospital General de México. El hospital más importante que hay en México era el Hospital de San Andrés, que ya lo he mencionado, y en la segunda mitad lo que fue el Hospital Juárez. Cuando se hace el Hospital General, incluso se va a demoler lo que era el Hospital de San Andrés. Y esta es la inauguración del Hospital General, que la va a hacer Porfirio Díaz. Aquí está Eduardo Lisiaga, que era de Guanajuato, y que era el brazo derecho de Porfirio Díaz. Y menciono todo esto porque va a ser en el Hospital General, que era este edificio muy bello, yo diría que más bello en aspecto que como está ahora, donde va a empezar la investigación médica hospitalaria en México y los primeros servicios de especialidad. Los 3 primeros que se van a hacer cuando regrese Ignacio Chávez ya de París, va a ser el servicio de cardiología, porque antes estaban todos los pacientes en salas comunes, el servicio de gastroenterología por el doctor Abraham Ayala y el servicio de urología por el doctor Aquilino Villanueva. E incluso ellos van a ser las primeras revistas de especialidad, cada uno en su área. Entonces, el impacto que empieza a tener Ignacio Chávez cuando regresa de Europa, pues es mucho porque tiene la mesa abierta para hacerlo. Aquí en esta imagen, en el aula del pabellón 21, revisando a un paciente. Aquí revisando a otro paciente clínicamente y toda la gente pues escuchándolo, ¿no? Esta foto es emblemática y muy curiosa. El 28 de febrero de 1928, cuando se casa con Celia Rivera. Y bueno, pues son las épocas, ¿no? Aquí lo ven ustedes y es muy elegante, pero fumando. Era la época donde todavía al Tabasco no se le concedía la importancia como un agente de patología cardíaca tan importante. Es una fotografía muy curiosa de ver a un cardiólogo del tamaño de Ignacio Chávez con el cigarro en la mano. Poco después, y muy poco después, él va a ingresar en 1927 a la Academia Nacional de Medicina. En 1930 va a recibir a sus maestros en su casa. Aquí está el profesor Vázquez y aquí está el maestro Ignacio Chávez, con gente invitada. Como ustedes ven, pues es gente de mucha alcurnia que se puede adivinar hasta por la vestimenta, ¿no? Él tenía una vocación a la enseñanza muy grande. Y en febrero de 1933 va a decir una conferencia a los estudiantes que querían estudiar medicina. Es una conferencia que a mí me maravilla y que yo me conceden el honor de dar la primera clase en la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad de Guanajuato. Y esa primera clase se llama Vocación y Aptitud a la Medicina. Y en ella toco este discurso de 1933 que se me hace bellísimo.
Voy a extraer algunas de las cosas que dice, permítanme y escúchenlo, del ideal de lo que sería ser un médico. Él le dice a los muchachos, quien ingrese a una facultad de medicina tiene que ser consciente que se requiere una constancia en el trabajo, que las horas del día no bastan para llenar cumplidamente las obligaciones escolares y que los libros y las prácticas arrebatan y en los hospitales son una ruda lucha en que se ponen a prueba la resistencia y la abnegación. Es necesario que quien aspire a ser médico sepa que cuando el título se adquiere, la lucha se prosigue más cruel aún, que el estudio ha de ser de todos los días y de todos los años y de toda la vida, que en ninguna rama quizá del conocimiento los estudios se suceden con rapidez más grande y las ideas se renuevan más sustancialmente de un año para otro. Y que aquel que quisiera abandonar los libros y dedicarse a aplicar lo que ya sabe, pararía rápidamente en ignorante. Que quien se inscribió ya en la Facultad de Medicina para iniciar la carrera, obtiene en realidad una matrícula de estudiante de un curso indefinido y vertiginoso, que solo termina cuando la vejez y el agotamiento hacen del médico un trabajador ya inútil. Esclavo de un deber que la conciencia impone y que todo mundo reclama, el médico es el asalariado de un amo multicéfalo y es la clientela. Y ninguna esclavitud arrebota más libertades, ni impide más el descanso, ni aparta más de las legítimas expansiones del cuerpo y del espíritu que esta, en la que todo el mundo exige y ninguno concede, en la que nadie piensa en los derechos del médico hombre y todos reclaman la negación del médico sacerdote. Pero en cambio, sabe también que del otro lado, cuántas satisfacciones íntimas, cuánto orgullo legítimo y callado, cuánta noble fusión procura la carrera. Qué noble gozo intelectual el de aquel que, enamorado de la verdad, logra desentrañar un problema. Todo caso en estudio, todo enfermo que viene, todo problema que se enfoca, ofrece una incógnita. Y cuando en esa pugna entre la verdad que se esconde y la inteligencia del hombre que la busca, logra el médico aprisionarla y se siente poseedor del secreto, nadie iguala a ese gozo intelectual. Y todavía, como si esa recompensa fuera poca, tiene el médico otra más honda y más humana, la del bien que procura, la del dolor que alivia, la de la vida que salva. En ninguna profesión como la nuestra es ese goce tan cabal y tan íntimo. Es que ninguna está colocada tan cerca del dolor y la tragedia y ninguna puede llegar como la nuestra hasta la entraña misma del sufrimiento de los hombres. Y sí es cierta la frase que la medicina cura a veces, alivia a otras y consuela siempre. El médico es un hombre que tiene el privilegio de los dioses de trocar su vida en una dádiva eterna de consuelo. Ninguna otra forma de trabajo humano, si el médico en el suyo pone ciencia y amor, paga con más pura moneda de satisfacción. Si a pesar de todos los inconvenientes de que os hablo, de la vida ruda que os espera y de la exigua recompensa material que os aguarda, sentís que bulle en lo borde, en el hondo, el noble afán de una intensa vida espiritual. Os empuje el ansia del saber y os atrae el noble deseo de hacer el bien. Si sentís la vocación áspera para adentraros en el corazón de la humanidad, pensad entonces en la carrera de medicina, pero tratad de saber antes si tenéis las aptitudes necesarias para seguir esa carrera. Si os sentís que os queme el alma el deseo de saber, si os creéis capaces de consagrar la vida a un estudio que no se acaba nunca y a una ciencia que no se alcanzará jamás, si sentís en los labios algo como la sed de realizaros a vosotros mismos haciendo el bien a los demás, si queréis sentir de vez en cuando bajo esta indumentaria de médicos la picadura de un áspero sayal que os recuerde que la vida no solo es deberse un amor, si a cambio de eso que dais de vuestro esfuerzo y de vuestro sacrificio os basta con las satisfacciones más hondas del espíritu, entonces seguid. La facultad os aguarda con júbilo porque vosotros seréis los elegidos. Vosotros sí seréis médicos. Es un extracto de este artículo que a mí me encanta, porque es el espíritu de lo que noblemente debería de ser el ser médico y que hoy desgraciadamente se encuentra muy manchado. Yo saco un extracto porque me encanta
y con esto quiero que empiece la licenciatura de los estudiantes de medicina con esta idea de lo que es ser médico de Ignacio Chávez. Para 1933 es presidente de la academia. Y en 1933 va a ser director de la Escuela Nacional de Medicina. Y aquí yo me voy a detener un poco porque 1933 va a ser muy importante en su relación con Diego Rivera. Me voy un poquito para atrás. Aquí se encuentra con el rector de la universidad, ¿sí? Que era el ingeniero Roberto Medellín, cuando lo nombran director de la Escuela de Medicina. Y nos vamos a trasladar de 1933 a 1833 en algo que ya hemos hablado. Acuérdense ustedes que se había fundado la Universidad Pontificia en 1953, se había abierto y habían empezado las primeras clases de medicina en 1579. Se estudiaba Hipócrates, a Galeno, a Avicena, se estudiaba latín, botánica, no había disecciones. Y esta es una fotografía de las dos que existen de lo que era la Universidad Pontificia. El caballito de Carlos IV se encontraba en el patio de la Universidad Pontificia, que en época de Maximiliano se demolió. Y allí empezaba a estudiarse medicina. Pero realmente esa universidad había caído mucho en el descrédito y era un lugar de poder de la iglesia y de los criollos, que ya no enseñaba. En época en que Santana era el presidente, en una de sus salidas, el vicepresidente era un doctor de Guadalajara, Valentín Gómez Farías, y él pasa a ser presidente y dice, bueno, es que la educación es un desastre. Y entonces cierra la Universidad Pontificia, la iglesia se enoja, los criollos se enojan, y en octubre va a fundar la Dirección General de Instrucción Pública, donde va a reformar por completo la educación en México, porque la independencia vino en 1821, pero eso no trajo cambios en la educación. Y entonces va a crear 6 establecimientos de estudios superiores, y el 23 de octubre de 1833 va a crear el establecimiento que habla de la transformación de la carrera de medicina. Por eso es que se celebra el Día del Médico el 23 de octubre. Tiene un simbolismo importantísimo. Es cuando nace la enseñanza nueva de la medicina con los conocimientos modernos de Europa. El director va a ser un médico de Guanajuato, que va a ser tío de Eduardo Lisiaga, que era el brazo derecho de Porfirio Díaz, que va a ser Casimiro Lisiaga. Inmediatamente se cambia el programa y se empieza a hacer como en las escuelas de medicina de Europa, las clínicas y patologías, ¿sí? Pero bueno, llega de vuelta Santana, la iglesia se queja, los criollos también, y Santana dice, no, no se enojen, va para atrás lo que dijo todo Gómez Varías, todo lo del establecimiento de educación va para atrás y lo reformamos. Pero alguien le dice, oye, lo de la escuela de medicina funciona bien, déjalo. Está bien, lo voy a respetar de prueba. Pero a ver dónde dan clases, no en la universidad. Y entonces empiezan a tocar puertas donde dar clases Casimiro Lisiaga, primero en el hospital de Belén, con los beldemitas, luego en San Ildefonso, en San Hipólito, y pues ratito y los quitan. Y hubo un momento donde no había de dar clases, se dan clases en su casa. Y al final de cuentas, la Santa Inquisición, pues a la hora de la independencia había quedado vacío, se había utilizado para lotería, para el ejército, y alguien dice, oye, pues está medio vacío, no tienen dónde dar clases de medicina, no les pagamos, pues vamos a dárselo para la escuela de medicina. Y en 1954, lo que es el Palacio de la Inquisición va a pasar a ser la Escuela Nacional de Medicina. Entonces, esta imagen, donde está aquí la Secretaría de Educación Pública, que ya la habíamos dejado con Diego Rivera, y lo que era el Palacio de la Inquisición. Y aquí se va a hacer la Escuela Nacional de Medicina, en donde en 1860, la Escuela de San Carlos, la Academia de San Carlos, va a donar esta escultura muy emblemática en ese edificio, que es la de San Lucas, y el doctor Rafael Lucio va a decir un emotivo discurso ese día, que fue el 17 de junio de 1860.
aquí está Lucio dando ese discurso, se hace un internado, y a ese internado va a llegar un joven de Zacatecas que se llamaba Manuel Acuña, y bueno, en uno de esos cuartos se va a suicidar porque no es correspondido por Rosario, que era su novia, su principal poema nocturno a Rosario, y ahí va a morir el poeta. En esta escuela de la Inquisición se va a construir un tercer piso, y entonces ya se le va a cambiar el nombre de edificio de la Santa Inquisición por Escuela Nacional de Medicina, que es el semillero de todo el país. ¿Sí? Vean ustedes aquí la imagen de Santo Domingo y ya un tercer piso. Pero bueno, yo parto de todo esto porque aquí hay 1833, Valentín Gómez Farías crea un nuevo programa académico, nace un establecimiento de educación médica, y eso es algo que impacta a la formación del médico. Y eso ocurre 100 años antes de que Ignacio Chávez sea director de la escuela. Obviamente, y no podemos dejar de decirlo, pues eran protagonistas. Y él dice, pues yo tengo que aprovechar aquí. Y quiero hacer un centenario para festejar esto. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un auditorio nuevo, que actualmente existe, que va a ser va a ser un anfiteatro de disecciones, un departamento de histología, un departamento de anatomía patológica. Pero él quiere todavía culminar todo con la cereza en el pastel. En esta estancia que están subiendo las escalinatas, invita a Diego Rivera a que pinte un mural que se va a llamar Apoteosis de las Ciencias Médicas. Diego Rivera para entonces ya era muy famoso. Entonces, obviamente que para Ignacio Chávez eso iba a ser la culminación de lo que él quería como una aportación durante su etapa de director. Para ese entonces, Diego Rivera, vean ustedes todo lo que había hecho. En 1822, en San Ildefonso, los murales de la Secretaría de Educación Pública, las pinturas que están en Chapingo, y ya había empezado a hacer algunas pinturas en Palacio Nacional que se van a hacer en diferentes etapas. Pero ya lo habían invitado en Estados Unidos a hacer murales en San Francisco, en dos murales, otro va a ser en Los Ángeles, en Detroit, y luego finalmente en 1933, coincide con este año, lo van a invitar Rockefeller a ser el hombre en la encrucijada, nada menos que en el centro Rockefeller. Y entonces va a ser ahí un mural, que es un mural que va a ser muy controvertido, porque va a pintar gente socialista, ¿sí? A Lenin y gente socialista, y entonces Rockefeller dice, no, eso no lo permito, cámbialo. Y Diego Rivera dice, pues fíjate que no, yo lo hice y no lo cambio. Entonces dice Rockefeller, pues mira, se suspende, lo tapó con una manta y un año después lo destruyó. Obviamente que esto le impactó a Diego Rivera y él venía impactado por eso. Al final de cuentas, él se mantuvo, ¿sí? Pero entonces Ignacio Chávez dice, bueno, pues yo te voy a invitar a que hagas el mural de la Escuela Nacional de Medicina. Y entonces está este documento donde se reproduce el convenio que celebra Ignacio Chávez y el comité de la Facultad de Medicina con él para que pinte esto como una obra importante para el centenario de lo que es la reforma del programa académico. Rivera va a entregar su obra terminada en 6 meses, aquí lo estipula, y el precio estipulado va a ser de 3,000 pesos. Se le van a dar 1,000 pesos a la hora de firmar el convenio, los siguientes 1,000 pesos mes y medio después de iniciar la obra y los 1,000 pesos siguientes al final. Y aquí nos dicen, para cotejar un poco lo que eran 3,000 pesos en aquella época, ¿sí? Que un tubo de pasta de dientes costaba en 1934 50 centavos, un libro de la editorial Botas, 1 o 2 pesos, y un boleto para los toros, sombra preferente, 6 pesos. Entonces era una cantidad que en ese entonces era importante. 1934, marzo. Obviamente él venía impactado todavía lo del centro Rockefeller. Y entonces, pues,
la situación no se resuelve, porque para el 11 de agosto, pues no hay nada y entonces ya Ignacio Chávez está medio tenso. Y le mando una carta a Diego Rivera, siempre con una propiedad los dos impresionante. Muy estimado y fino amigo. Por haber sabido de usted mismo que su salud estaba un tanto quebrantada, me abstuve en todo este tiempo de molestarle para pedirle el comienzo de la obra que tiene usted conveniada con el Comité del Centenario de la Facultad de Medicina. Hoy que he sabido que afortunadamente está usted muy mejorado y que he recibido algún premio para que esa obra principie, me permito molestarle suplicándole que diga si ya tiene terminados los dibujos, así como la fecha en que pueda yo pasar a verlos. Como ya han transcurrido 6 meses desde la firma del contrato, me veo un poco apurada para contestar cuando se me pregunta acerca de la obra. ¿Sí? Él dice, yo creo que usted no habrá perdido el interés y el cariño con el que consiguió comprometerse. Se espera de sus líneas un llamado telefónico. Pero bueno, se ve que ya está medio tenso Ignacio Chávez porque pues no ve por dónde Diego Rivera cumpla y se ve que también pues ya le están diciendo a Ignacio Chávez el comité, oye, pues qué onda, ¿no? En octubre 9 del 34 le va a contestar Diego Rivera, ¿sí? Y perdón, voy a leer, son 4 cartitas. Acabo de recibir su carta de fecha de 5 de octubre, que es una carta. Y me permito escribirle suplicándole perdone que no le haya contestado su anterior el 11 de agosto. Quise esperarme hasta poder decirle con exactitud una fecha fija para poder empezar a trabajar en la escuela. Yo creo que usted sabrá que precisamente cuando había empezado el trabajo en medicina, me enfermé de los ojos y estuve en tratamiento por más de 7 semanas con el doctor Rafael Silva, que me curó con todo éxito. Inmediatamente después me atacó una infección intestinal que me tuvo en cama 2 semanas y me compró al final con un colapso nervioso bastante fuerte, del cual me salvé en un mes gracias a la intervención de nuestro amigo el doctor Villán. Me dispuse inmediatamente que me sentí mejor a continuar el trabajo, pero entonces tuve la desgracia de sufrir una doble fractura del antebrazo izquierdo que me inutilizó en un mes. Obviamente que una doble fractura no se va a curar en un mes, ¿no? Además, al empezar el trabajo en la escuela de medicina, pues había muchos estudiantes y hacían mucho ruido y me distraían. Si usted está de acuerdo, lo haré así, esperar a que vengan las vacaciones para que no haya estudiantes y empiezo. Como usted me indica en su carta la necesidad de rendir cuentas respecto a los gastos del Comité del Centenario, me atrevo a sugerirle que tal vez fuese mejor que le regrese el anticipo y me lo vuelva a dar cuando empiece. Creo que todo este tiempo no ha sido perdido, pues no he dejado de organizar el trabajo y he leído mucho. Le pide nuevamente excusas y se despide como su amigo y seguro servidor. Pero bueno, todo queda en palabras porque sigue sin hacer nada. ¿Y por qué sigue sin hacer nada? Porque entonces en ese momento a él le habían propuesto que en Bellas Artes haga el mural que había pintado en el centro Rockefeller y que habían destruido. ¿Sí? Y entonces se le dicen, ok, aquí no hubo posibilidades porque pintaste a Lenin, Rockefeller te presionó, tú no quisiste, destruyeron todo. Obviamente que esto te causa mucho conflicto. ¿Qué tal te damos chance de que lo pintes en Bellas Artes? Y él lo vio como una reivindicación. Tenían esta imagen de cómo era el mural exacto del centro Rockefeller y entonces él va a empezar a pintarlo en Bellas Artes. Y bueno, aquello de la doble fractura y de todo lo demás, realmente es que era que él quería pintar eso en Bellas Artes, ¿no? Y entonces va a terminar en noviembre de 1934 de pintar el mural en Bellas Artes con Toy Lenin. Eso es como una reivindicación a lo que le hicieron en Estados Unidos. Y entonces, pues no se ve por dónde sigue la situación. Ignacio Chávez, yo creo que estaba muy tenso. Y en noviembre 21, ya del 34, escribe con toda propiedad, muy estimado y fino amigo. Con fecha 20 de octubre próximo pasado, me permití dirigirme a usted para suplicarle que diera comienzo a la obra que nos tiene usted ofrecida en la Facultad de Medicina, cuando vi que ya había terminado en Bellas Artes. Sin embargo, imagínense cómo estaría Ignacio Chávez enojado.
Acabo de leer en la prensa que le ha sido encomendado el trabajo de decorar el fresco de los corredores de Palacio Nacional, poniendo en ello la historia de la Revolución y que están arreglando los muros y los andamios. De ser cierto, temo que el trabajo de la facultad una vez más se posponga. Aparte del interés vivísimo que he puesto en que la facultad ostente la obra que usted ofreció al comité y aparte del compromiso que tengo con todo el grupo de compañeros que voluntariamente contribuyeron con la suma para pagarlo, pues me siento muy comprometido, ¿no? Y aquí le dice, por eso, perdón, dice, por eso es que le escribo y no excusará usted, por lo tanto, que insisto una vez más, en nombre del interés que usted me ha manifestado, por realizar esta nueva forma de pintura en que la ciencia ofrezca tema para una bella expresión plástica y le pida que inicie desde luego sus labores, teniendo en cuenta además que antes de una semana se cierran los cursos de la facultad. Suplico a usted si va a dar contestación a estas letras. Quedo suyo afectísimo y servidor y amigo. Qué finísima forma de escribir. La verdad es que Ignacio Chávez debe haber estado enojadísimo, ¿sí? Porque pues no veía por dónde, ¿sí? La verdad es que los muros del palacio pues se hicieron desde 1929 en diferentes etapas. Esta de en medio fue la etapa que correspondió a esta época que estoy yo comentándoles ahorita, donde él prefiere ir a pintar eso que ir a la escuela de medicina. Y bueno, obviamente los murales pues son impresionantes en Palacio. Diego Rivera tenía leche en la sangre, se le resbalaba, porque a pesar de eso, fíjense, ya en 1965, cuando ya Ignacio Chávez había dejado de ser director, le escribe, muy estimado y fino amigo, voy a permitirme presentarle a mi amigo el doctor Federico Marín, a quien usted mucho le agradece, lo atienda y ayude en el asunto que le va a tratar. Es un muchacho serio, inteligente y con muchas ganas de trabajo. Creo que podría serle útil en lo que usted crea conveniente. Además, quiero disculparme por lo mal que le he quedado con el trabajo de la facultad, pero si usted pasa por Palacio, verá que en una semana más termino y luego comenzaré en la escuela. Entonces, todavía le mando un recomendado, ¿sí? Y le dice, ahí voy, no te preocupes, ¿no? 5 de abril de 1935, la última carta, ¿sí? Muy estimado y fino amigo, excúseme si una vez más molesto su atención para tratar el viejo asunto de las pinturas. Y entonces aquí le dice, pues le insisto mucho en este proyecto. La verdad es que el comité ya me está presionando mucho, ya no sé qué decirle, y yo le pediría que por favor, pues me determine algo más concluyente. Lo más concluyente es que nunca hizo el mural y que los trazos del mural se quedaron ahí pintados. No se concluyó. Obviamente que Ignacio Chávez no quería ver a Diego Rivera ni en pintura. Lo contrario era Diego Rivera, que hizo una pintura a Ignacio Chávez y le hace el regalo en 1937. Y esta es una pintura de Diego Rivera, donde está el maestro Ignacio Chávez en una silla. Y vean ustedes en esta pintura en la casa de Ignacio Chávez, cómo tiene que la pintura, donde está con las piernas cruzadas. Y en esto que es su casa, se ve que está con Jaime Torres, que era un escritor muy importante, y con Rómulo Gallegos, un escritor venezolano que fue presidente de Venezuela, y vean cómo el cuadro pues, lo tiene en un lugar muy importante. De alguna manera había un clic que no lograba, un hilo que no se lograba romper. Y Diego Rivera fue el primero que dijo, a ver, ahí te va esta pintura, ¿no? Ignacio Chávez seguía para arriba igual que Diego Rivera. Y entonces va a fundar la Sociedad Mexicana de Cardiología en 1931, en una reunión que se hizo en el pabellón 21 del hospital. Y bueno, llegó a ser director del Hospital General de 1933 a 1939, y ahí tuvo el tiempo de idear el hacer un instituto para cardiología, que lo va a conseguir en 1944. Para esa época en que está de director, 1936, del Hospital General, es cuando Diego Rivera va a convencer a Lázaro Cárdenas de que le dé asilo a Trotsky, ¿sí? Trotsky venía huyendo de Rusia, ¿sí? Porque Stalin había llegado al poder en vez de él,
después de que Lenin había muerto, y entonces consigue, que era miembro del partido, consigue Diego Rivera que le den asilo en México, y se van a hospedar en la Casa Azul de Frida en Coyoacán, hasta que van a tener una ruptura política en 1939, aparte de algunos líos personales que surgieron entre Trotsky y Frida Kahlo. Y eso ocurría mientras Ignacio Chávez era director en el Hospital General. Aquí viene esta fotografía emblemática donde se encuentra el doctor Subirán, que va a ser el que va a ser el primer director del Instituto Nacional de la Nutrición, y aquí está Gustavo Vaz. Yo personalmente creo, y es mi opinión, que probablemente los 3 médicos más emblemáticos del siglo XX en México son el doctor Gustavo Vaz, el doctor Ignacio Chávez y el doctor Ruy Pérez Tamayo. Es mi opinión personal. El doctor Gustavo Vaz, pues, era un personaje importantísimo, porque él había nacido en México, fue médico, fue revolucionario con Zapata, ¿sí? Y es muy importante porque él fue director de la Escuela de Medicina, fue gobernador del Estado de México, fue director de la Escuela de Medicina y fue secretario de Salubridad. Pero lo más importante es que impulsó las formaciones de los institutos de salud, promotor de la formación del Hospital Infantil, del Instituto Nacional de Cardiología, del Instituto Nacional de la Nutrición. Es un personaje muy importante en México y que hizo mucha mancuerna con el doctor Ignacio Chávez. En 1943 se va a fundar un colegio que es el Colegio Nacional, a instancias de Ávila Camacho, que procura formar un grupo de intelectuales, de científicos y artistas que impacten en el país. El objetivo es difundir el conocimiento científico y artístico y humanístico. Y entonces se forma el Colegio Nacional con estos personajes que ustedes ven a la derecha. Aquí está José Vasconcelos, ¿sí? Va a estar aquí José Clemente Orozco, va a estar Alfonso Reyes, que para algunos es el prosista más importante que ha habido en México, va a estar Alfonso Caso, Isaac Chotorena, pura gente de ligas mayores. Pero va a estar Diego Rivera, va a estar Ignacio Chávez. Y entonces, pues aquí surgió otro entorno que logra hacer que vuelva a haber una relación entre Ignacio Chávez y Diego Rivera. Y entonces, como grandes personajes, empiezan a limar asperezas, y aquel conflicto y aquel enojo de Ignacio Chávez, de su frustración de no coronar su gestión como director de la Escuela de Medicina, porque lo dejó plantado Diego Rivera, pues se va mitigando poco a poco. Estos son los fundadores ante el presidente de lo que es el Colegio Nacional de Medicina, y aquí está Diego Rivera y existe Ignacio Chávez. Se va a fundar el Instituto Nacional de Cardiología. El principal motivo, pues estudiar las enfermedades cardiovasculares en un hospital especial donde se dé asistencia clínica, investigación y enseñanza, dada la alta carga que representan estas enfermedades en México. Y va a ser el primer instituto especializado en cardiología en el mundo. Y lo va a promover Ignacio Chávez con la ayuda de Gustavo Vaz. Y entonces aquí se va a fundar el primer Instituto Nacional de Cardiología. Esta es la inauguración, donde se ve aquí como Manuel Ávila Camacho lo está inaugurando, acompañado pues aquí de Gustavo Vaz. Y van a entrar aquí religiosas del Verbo Encarnado que todavía existen en 1945 a apoyar. Diego Rivera sigue haciendo murales, y entonces ya limadas las asperezas, esta fotografía no es real, es de inteligencia artificial, yo la hice. Entonces están tomando un café Ignacio Chávez con Diego Rivera, porque tuvieron que haber hablado de los conflictos que hubo en la Escuela de Medicina. Y bueno, a tal grado limaron las perezas que Ignacio Chávez le dice, bueno, ok, borrón y cuenta nueva. ¿Qué tal si haces unos murales con la historia de la cardiología para el Instituto de Cardiología? Y Diego Rivera dice, sale. Y entonces va a empezar en 1943-44 a hacer los murales de cardiología. Y entonces hay una carta, porque hay todo un epistolario de cartas de Ignacio Chávez de toda su vida, que están publicadas. Y en esta carta, el 21 de abril de 1943, le dice, querido Diego Rivera,
ya no es fino amigo, ya es querido Diego Rivera. Me es grato enviarle, resumida en un cuadro sinóptico, la serie de acontecimientos históricos que han marcado una etapa del avance de la cardiología. Están resumidos los temas, los más fecundos, y encarados en nombres los más representativos. Una lectura rápida. Entonces él le manda información de cada personaje que van a pintar quién es, y de los conclusivos una fotografía para que pinte, y se lo manda. Es todo un artículo, ¿no? Y entonces va a pintar 2 murales donde vienen los principales hombres en la clínica y en la tecnología. Cada personaje es muy interesante. No me voy a detener yo aquí porque yo sé que de una manera muy bonita lo va a explicar el doctor Arturo Vargas dentro de 8 días. Y aquí hay una pintura donde se ve como Diego Rivera está pintando el mural. Y aquí vean ustedes platicando una vez que han terminado. Y bueno, pues aquí ya ven ustedes 2 grandes amigos. Diego Rivera era 11 años mayor que Ignacio Chávez, ¿no? No hay ningún documento que diga que fue cardiólogo de Diego Rivera, Ignacio Chávez, pero obviamente que terminaron siendo pues grandes amigos, ¿no? Y estos murales después se van a trasladar al Instituto Nuevo de Cardiología. Pero para esto Ignacio Chávez ya tiene una importancia a nivel mundial, como filósofo de la medicina, como humanista. El primer congreso que hubo del Mundial de Cardiología fue en París en 1950, e Ignacio Chávez tuvo una intervención. Para ese entonces ya Ignacio Chávez, casado con Celia, van a tener 2 hijos, Ignacio Chávez Chico y Celia Chávez. Ignacio Chávez Chico va a entrar a nutrición y luego va a entrar a cardiología. Un papel difícil ser hijo de Ignacio Chávez papá y estudiar cardiología. Aquí hay una fotografía donde está Ignacio Chávez, papá y el hijo, que el hijo, he tenido oportunidad de conocer gente que lo trató mucho, la esposa de un maestro mío de aquí de León, el doctor Nancy Ornelas, que fue gran amigo de Ignacio Chávez, chico, y bueno, él era el ídolo entre las muchachas porque, dicen, era muy guapo, tocaba la guitarra y era muy listo, ¿sí? Vean ustedes esta foto emblemática, el doctor Gustavo Vaz, el doctor Subirán, el Instituto Nacional de la Nutrición, y está Ignacio Chávez en 1953, y vean ustedes la actitud de Ignacio Chávez con el dedo, una gente que imponía. 1964 se apaga una vela, se consume una vida, va a morir Frida Kahlo. De esto vamos a hablar en la tercera sesión de este ciclo, cómo se apaga la vida de Frida Kahlo el 13 de julio de 1954. Y vienen los últimos murales de Diego Rivera. Los últimos murales van a ser relacionados a la medicina. En el Hospital Infantil de México, 2 murales que se llaman Pidiendo Posada y La Piñata. Insisto, no me voy yo a detener en esto, se lo dejo al doctor Vargas Origel. Y luego va a pintar en 1853 el gran mural en el Centro Médico Nacional de la Raza sobre la medicina. En 1957 se consume otra vela. En este año de 1957, Remedios Varo va a pintar esta pintura donde se ve que Ignacio Chávez le está dando cuerda y vida a un corazón. Esta es una pintura de Remedios Varo. Y mientras que en este año ella pinta a Ignacio Chávez dándole vida a un corazón, hay otro corazón que deja de latir y una persona que deja de pintar. Fallece Diego Rivera. Obviamente que es un momento histórico en México porque es un gran personaje. Vean ustedes aquí esta fotografía donde se ve el doctor Martínez Báez, que es uno de los médicos que se vino junto con el doctor González Cerrejón a México cuando se cerró la Escuela de Medicina en Morelia, ¿sí? Y bueno, a Ignacio Chávez se le asignan a veces frases que no son de él. En muchos lados decimos, como dice el maestro Ignacio Chávez, el médico que solo sabe medicina, ni de medicina sabe. En realidad esta es una frase de José Letamendi, que era un médico y catedrático español. La retoma Ignacio Chávez, ¿sí? Y la difunde, porque en sus discursos universitarios él insistía en que el médico debía de ser científico, culto, sensible al dolor, ético y con formación humanística. Y entonces le queda muy bien esta frase
que él retoma en muchas ocasiones y por eso en muchas partes se le asigna como que él fue el que la originó. La grandeza de Ignacio Chávez en lo humanístico queda muy pronto patentado. Este es el tercer Congreso Mundial de Cardiología en Bruselas. Y aquí dice, vengo aquí con una viva sensación de inquietud vecina al temor. Por primera vez asisto a un congreso de cardiología para presentar no un tema concreto de investigación o de laboratorio, sino un tema general. Yo no me hubiera atrevido tanto, sabedor de mis limitaciones, pero fue el ilustre presidente del Congreso quien me pidió, junto a los centenares de temas específicos, científicos, que yo diera una ponencia sobre humanismo. Y ya en este Congreso Mundial lo invitan a dar un congreso, una plática, pero de humanismo, a nivel mundial. Y va a dar una plática que es extraordinariamente bella, que se llama Grandeza y Miseria de la Especialización Médica, aspiración a un nuevo humanismo. Curiosamente, él fue de los primeros que propuso la especialización, porque era necesaria. 3 extractos. Los avances de la medicina han sido tan grandes que es imposible que un hombre los pueda conocer, ni siquiera en sus aspectos esenciales. Como un signo de los tiempos han nacido las especialidades que permiten a un hombre concentrarse en un campo y ahondar en él hasta dominarlo. Son necesarias. ¿Cuál es el problema? Que el hombre se confina en un punto y sacrifica la visión integral de su ciencia y la visión universal de su mundo. Se deja de mirar la ciencia como un todo para quedarse con una pobre pequeña parte entre sus manos. Entonces, por un lado, ve la necesidad de las especialidades, pero por otro lado, el riesgo de fragmentar la medicina. Llega una aspiración más grande y lo nombra rector de la Universidad Nacional de México. Su primer periodo de 1961 a 1966. Aquí con el ministro de Educación de Francia en 1963. Y pronuncia un discurso el Día del Maestro, el 15 de mayo de 1965, que ya lo he mencionado, para mí es el testimonio más bello de lo que es ser maestro. Y lo dice Ignacio Chávez. Ser maestro significa no solo poseer un tesoro del saber, sino estar dispuesto a compartirlo. Caminar por la vida con la avidez de un estudioso que busca la verdad, pero también con el gesto de sembrador que lanza mano abierta a su grano. Tener la altura intelectual propia del que enseña y a la vez el pulimiento moral que se requiere para enseñar con el ejemplo. Hacer que quepan juntas en el alma la ambición de subir más y la generosidad de guiar e impulsar a sus discípulos y de gozar con su triunfo. Realmente es una definición bellísima de lo que es ser maestro. Lo dijo él al final de su primer periodo. Va a tener un siguiente periodo, un segundo. No había buena química con Díaz Ordaz, surge un problema en algunas de las facultades que lo politizan mucho, los estudiantes se rebelan, hacen todo un movimiento y esto genera presiones para que él durante el finales del primer año de este periodo, pues él renuncia a la rectoría, lo cual indigna a todos los académicos, no solo de México. En ese entonces Octavio Paz estaba como embajador en la India y él dice, qué vergüenza, qué asco. No sé qué me aborchona más, si la avellanía de los estudiantes que se apoderaron de la universidad o el saber que la pasividad general ha permitido, por lo menos hasta ahora, la impunidad de los truanes. Me pregunto si los universitarios, profesores y estudiantes podrán seguir siéndolo sin sentirse cómplices de lo ocurrido. Había mucha indignación por haber presionado a que se fuera Ignacio Chávez. Ignacio Chávez era un tipo futurista. Vean ustedes en noviembre de 1969. Llegará el día en que los químicos y los genetistas quemen la estructura de la composición de los genes, alterando así el mensaje de la herencia. Ese día se habrá realizado la afirmación de Jean Rostand de que la medicina nos ha hecho dioses antes de haber merecido ser hombres. Tendremos la altura moral para asumirlo. Y esto lo decía en 1969. Él vuelve a retomar otra frase de otro personaje, porque en realidad esa frase tan emblemática
y tan dura era de Jean Rostand, que era un biólogo francés. Y él dice, la ciencia nos ha hecho dioses antes de haber merecido ser hombres. Ignacio Chávez la transforma y dice, la medicina nos ha hecho dioses antes de haber merecido ser hombres. Bien transformada y bien aplicada. Viene el construir un nuevo instituto. El otro ya es un instituto que no da para más. Ha crecido mucho la población, se necesitan nuevos aparatos, nuevos espacios, y entonces consigue hacer un nuevo instituto en Tlalpan, que es un instituto bellísimo, que se va a inaugurar en 1976. Y él tiene muchos nombramientos, ¿no? Miembro honorario de 18 sociedades de cardiología, miembro honorario de 33 sociedades científicas, profesor honoris causa de 15 universidades, miembro correspondiente honorario de 14 academias, doctor honoris causa de 21 universidades, conferencias en 126 ciudades del extranjero, con decoraciones en países. Pocas personas con esta personalidad. Recibiendo el premio Ciencias de Ávila Camacho, el doctorado honoris causas en la Sorbona de París, la medalla al mérito en México, honoris causa en México, el doctorado en la Universidad de Montpellier, en Francia, con el ministro Nehru en la India, el Premio Nacional de Ciencias de López Mateos, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, con Harry Truman, expresidente de Estados Unidos, y con el expresidente Miguel Alemán, con Miguel Alemán y con Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, con Charles de Gaulle, presidente de Francia, el doctor honoris causa en Lyon, Francia, con el quinto Congreso de Cardiología en la India, un doctorado en Filipinas, el doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra, la medalla Belisario Domínguez en México, la medalla al honor por López Portillo, y bueno, aquí con sus nietos, y a la Escuela de Medicina de Morelia se le va a llamar en 1972 Facultad de Medicina Ignacio Chávez. Cuando él muere, pues es un sepelio majestuoso en el auditorio del Instituto Nacional de Cardiología. Aquí está su hija, junto con López Mateos, Díaz Ordaz, y Miguel Alemán, un personaje también muy interesante, al igual que su hermano Ignacio Chico. Y bueno, quiero contarles una anécdota. Aquí es mi papá, que es médico, y a él le tocó estar en la Escuela de Medicina de 1931 a 1936. Le tocó de director Ignacio Chávez, y le tocó cuando se creó el auditorio. Y cuando yo llevaba a los estudiantes cada año a la Escuela Nacional de Medicina y veía el auditorio, yo decía, híjole, mi papá le tocó ver esto y aquí estuvo Ignacio Chávez, qué padre sería dar una conferencia aquí. Y cuando hubo un aniversario, el 60 del grupo de mi papá, hicieron una reunión y sacaron un librito e invitaron a dos personajes maestros de ellos emblemático, el doctor Ignacio Gustavo Vaz, que es el que había fundado el Servicio Social Profesional por primera ocasión y que le tocó a la generación de mi padre, ¿sí? A él le tocó hacerlo en la Tarahumara, y esta es la firma de todos los estudiantes de medicina que por primera vez hicieron el Servicio Social Profesional en México. Y entonces él va a dar un discurso de eso, y está invitado el doctor Ignacio Chávez, que les dice, pues yo vengo aquí a hablarles a ustedes de lo que les tocó a ustedes, que es 1933, y lo que para mí significó. Y entonces hace este discurso, y ese discurso yo me lo encuentro en el librito de mi papá, y entonces se hacían en México reuniones de dermatología, o el doctor Luciano Domínguez, del Hospital G. González en cardiología, y el muy ingenuo de Pablo Campos, yo, en una reunión que hace en cardiología, yo le saco copia al discurso, el director de cardiología, el doctor Ignacio Chávez Rivera, y entonces yo dije, aprovecho y se lo voy a llevar. Y entonces en un receso voy a la dirección, le digo a la secretaria, oye, el doctor Ignacio Chávez, ¿de parte de qué tiene cita? No.
Y entonces, mire, soy un dermatólogo de León y quiero hablar con él. Pues obviamente que estaba muy ocupado. Si no estaba, pues iba a estar. ¿Sabe qué? Está muy ocupado, qué pena. No importa, regreso al rato. Al siguiente receso, oiga, híjole, qué pena, sigue ocupado. Termina el curso de dermatología y regreso. Ay, qué pena, doctor, pero es que está ocupado. Digo, mire, no se preocupe. Dígale que traigo aquí un discurso que me encontré de su papá, porque mi papá fue alumno de él y en una reunión que hicieron de aniversario, él dijo estas palabras y quise traérselas a regalar. Y se quedó viendo la secretaria y me dijo, a ver, doctor, espéreme. Ya se mete y se desocupó el doctor Ignacio Chávez, ¿no? Me salió a recibir. A ver, doctor, pase, por favor. Y me pasa a su oficina la dirección. Y empezamos a platicar. Y le digo, mire, yo le traigo este discurso y aquí la altura y el tamaño de él. Oiga, doctor, qué interesante. No sabe lo que le agradezco yo a esto. Y empezamos a platicar de su papá. Le pregunto por el cuadro que pintó Diego Rivera. Me dice, lo tengo en mi casa. Y hablamos de muchas cosas. Y yo estaba obviamente maravillado. Y ya cuando me dice, el doctor viene muy cargado. No, espéreme tantito. Y sale con un montón de revistas y de libros. Este libro que hizo la Universidad Nicolaita sobre la infancia y juventud de Ignacio Chávez. Y estos que forman parte, que lo sacó, sacaron 5 libros muy bonitos, y me dio 2 de ellos, uno el ideario y otro el epistolario con todas las cartas, y me lo regaló. Pues yo iba exaltadísimo, ¿no? E incluso un pequeño libro que es que es el ideario, pues aquí me lo dedicó. A ver, doctor Campos Macías, muy cordialmente, 1998, y lo fue Ignacio Chávez. Yo me sentía realizado. Llegué al hotel ese día, empecé a hojear, venía el epistolario con todas las cartas, y bueno, este es lo que yo le llevaba a él, como pensando que le iba a aportar algo que no conocía, y este es lo que viene publicado en este librito, es el de la generación de mi papá, y me encuentro con el epistolario, que sí viene ese discurso, pero ya editado en el libro. Obviamente que Ignacio Chávez conocía esta carta, pero tuvo la categoría de decir, ya la conozco, no, gracias doctor, me hizo sentir que de verdad le estaba dando algo que no conocía. Y eso se me hace como una atención muy especial de él. Aquí tengo muchos libros de Ignacio Chávez, estos que no los tenía completos. Un maestro que es el doctor Héctor Macías, que me dio propedéutica, un día llegó a mi casa y me dije, mira Pablo, mi papá que fue médico me dio estos libros y creo que tú eres el que los tiene que tener y me los regaló. Y esta es la última joya que tengo, que es el jubileo profesional del doctor Ignacio Chávez, que hace 2 meses me lo regaló el doctor Arturo Vargas Origel. Y aquí viene este disco con 2 discursos con la voz en vivo de Ignacio Chávez. Va a morir Ignacio Chávez Rivera, chico, el 14 de diciembre del 2012, y Elena Poniatowska, que los quería mucho, escribe sobre lo que era él, y ella también dice, pues era un galán Ignacio Chávez Rivera, aparte de que era un tipazo. Este es el auditorio que hizo con motivo del centenario el doctor Ignacio Chávez, donde yo llevaba a los estudiantes y decía, dar un discurso. Y bueno, me tocó la fortuna y la posibilidad de hacer un libro a petición de la Sociedad Mexicana de Dermatología sobre historias de la dermatología en México. Y cuando la presidenta de la sociedad me dijo, ¿dónde quiere que lo presentemos? Yo en plan iluso le dije, pues en la Escuela Nacional de Medicina, y aquí se encuentra San Lucas y lo que eran los trazos de lo que iba a pintar Diego Rivera. Y la doctora me dice, rentamos Santo Domingo. Y mi ilusión de dar un discurso en ese auditorio que creó Ignacio Chávez y que mi papá vio que se inauguró fue maravilloso. Y aparte dijo, el maestro Amado Saúl, uno de los maestros más emblemáticos, es quien va a presentar el libro. Y fue muy interesante, ese día llegó él ya grande, le digo, ¿cómo está maestro? Me dice, me siento un poco mal, me están estudiando. Cuando terminó el discurso para mí fue muy, muy emotivo, que dice, doy gracias a la vida por haberme permitido ver publicado un primer libro de la historia de la dermatología en México. Y a los 15 días falleció. Aquí estoy yo en el auditorio dando el discurso y para mí era algo que era muy emocionante, no solo por el libro, sino por todo el trasfondo que les acabo de comentar. Y porque en esta reunión vinieron los dermatólogos más emblemáticos de toda la República.
fue una reunión para mí muy importante. Y luego con los estudiantes también los llevaba al Instituto Nacional de Cardiología, ¿sí? Y es el auditorio de lo creo Ignacio Chávez y donde fue velado. Y aquí el doctor Guadalajara explicándonos lo que son los murales, ¿sí? Y un día mis compañeros, ya todos como ven aquí, no muy jóvenes, me decían, Pablo, también vamos a hacer el viaje que le hace a los estudiantes. En el año 2020 fuimos y entonces tuve el atrevimiento y el gusto de que me dieran la oportunidad en ese auditorio hablar de Ignacio Chávez, que para mí fue algo pues muy sentido, ¿no? Aquí estoy con todos mis compañeros de la Escuela de Medicina en el auditorio del Instituto Nacional de Cardiología. El 26 de febrero de 1997, Ignacio Chávez fue trasladado sus restos a la Rotonda de Hombres Ilustres. Y ahora, el 17 de mayo del 2026, murió Celia, su hermana, una persona también muy reconocida, y es Elenia Poniatowska también, que va a hablar sobre ella. Dice esto: al llegar al término de mi carrera, dice Ignacio Chávez, siento en mí la tranquilidad de haber sido siempre leal conmigo mismo, de no haber sacrificado nunca mis convicciones al interés personal, de haber procurado caminar en la vida de acuerdo con lo que he enseñado en la cátedra, y haber aceptado que nuestro paso por la vida no es goce ni es sufrimiento, y menos expiación, que la vida es misión. Qué bello. Y finalizo con esto. El doctor José Terres era un maestro muy emblemático y cuando murió, el maestro Ignacio Chávez hace un poema de su maestro. Entonces, el poema de un maestro hacia su maestro es muy interesante. Son varios fragmentos. Voy a leer dos ahorita y voy a terminar con el último. Ha muerto ya el maestro. Se apagó el resplandor de su mirada serena, mansa y onza. Como su vida de esplendor bañada, y se acalló su voz lenta, pausada, y aún resuena en mi oído y conforma mi espíritu aterido como una fuente de verdad sagrada. Voz que fue de verdad y de esperanza, voz que supo del bien y del consuelo, sagrada voz que era, por sus consejos sabios, fuerza de las alas para alzar el vuelo, ansia febril de conquistar el cielo y ser inextinguible de nuestros labios. Realmente era extraordinario como poeta Ignacio Chávez. ¿Qué podemos decir de Ignacio Chávez y de Diego Rivera? Pues eran personajes interesantes, sobresalientes. ¿Quién duda que eran cultos? Bueno, ¿quién duda que eran soberbios, egocentristas, de carácter difícil, ideáticas? Lo pongo con interrogación, pero es lo más probable que sí. Y entonces la última frase de ese poema, el doctor Terres, yo lo voy a aplicar a ellos. Y con eso termino. Que tuvieron sus flaquezas, ¿qué importan las flaquezas si su vida llena está de magníficas grandezas? Es que aún el mismo sol tiene sus manchas y ese es en sí, y es sin embargo en su gigante lumbre donde se abraza todo. El átomo lo mismo que el planeta, el abismo lo mismo que la cumbre. ¿Y quién reposa al sol que tenga manchas? Ese es del poema como un Cristo ya anciano. Y bueno, este es el agradecimiento de un tema que yo traía entre cejas de hacer una correlación entre estos dos personajes que se me hacen muy interesantes y por eso la plática la titulé Un estetoscopio y un pincel. La próxima clase, que es muy bella, ya me tocó irla, el enfoque va a ser de Diego Rivera en relación a las pinturas, a la medicina y a sus enfermedades. Y va a ir complementándose esto en la tercera con las enfermedades de Frida Kahlo y luego con los médicos de Frida Kahlo. Durante 8 días vamos a tener este ciclo que se va a ir complementando. Yo vuelvo a agradecerles a ustedes, a don Carlos, a la maestra Mónica, al maestro Arturo Vargas Origel, esta oportunidad que nos dan de estar con ustedes, una audiencia pues que la verdad honestamente es bastante cordial y que nos den esta posibilidad de platicar de estas inquietudes. Y nuevamente les doy las gracias por este espacio. Pues le agradecemos al doctor Pablo Campos y nos ha dado de nuevo una
cátedra como en todas las pláticas que le hemos oído y aquí con la emoción de hablar de su ídolo, el doctor Ignacio Chávez y Diego Rivera. Muchas gracias, Pablo. Si alguien quiere comentar o tiene alguna duda o comentario para el doctor Pablo Campos, adelante. Ahí está la doctora Ana Cecilia. Doctora Ana Cecilia. Mi comentario es muy breve, muchas gracias. Felicidades, doctor, muy linda charla. Solamente quiero comentar lo siguiente. Yo tuve el privilegio, la fortuna de ser invitada varias veces a comer y a diferentes eventos en la casa de Celia Chávez. Me impactó ahorita la noticia de que ya falleció. Era una mujer extraordinariamente cordial, educada. Cada año, a finales de año, acostumbraba a poner un nacimiento enorme donde las figuras se movían. Tenía colecciones de nacimientos de todo el mundo. Además, era impresionante visitar su casa porque tenía muchas piezas que coleccionó su padre, una biblioteca enorme. Murió primero su hermano, el doctor Ignacio Chávez Jr., y ella era verdaderamente agradable. Además, estaba casada con el maestro García Terrés, que fue un intelectual también de nuestro México, ¿no? Entonces, eso era lo único que quería comentar y agregar finalmente que la Secretaría de Educación Pública ya está abierta al público y verdaderamente esos murales son impresionantes. No tiene mucho de haber sido abierta, creo que como 2 o 3 meses, sí, porque fue más o menos el tiempo que yo fui. Estaba paseando un día por allí y vi que estaba abierta, me metí, me enteré que lo acababan de abrir y son murales verdaderamente impresionantes. Así es que si vienen a la Ciudad de México y tienen la ocasión de visitarlos, pues es una gran experiencia. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Doctor Pacheco, Carlos. Sí, gracias, doctor Pablo Campos, sobre todo esta relación tan hermosa que usted nos acaba de enseñar y descubrir pues para muchos que siempre escuchamos al doctor Ignacio Chávez muy interesante porque no simplemente era una relación circunstancial entre un médico y un pintor, como bien usted lo plasma en el pincel y en el estetoscopio. Chávez buscó realmente, pues parece ser que todo deliberadamente unir ciencia, historia, arte y humanismo. Y usted lo plasma tan bonito en decir, bueno, pues toda esta parte tan interesante que nos lleva a conocer más de la medicina tan extraordinaria que se ha hecho en México, ¿no? No solamente, yo creo que la gran diferencia de esta medicina que va muy de la mano con la literatura, con la pintura. Y bueno, usted nos dijo muy bien y muy bonito, porque siempre teníamos como que Rivera y los grandes muralistas nos hicieron unirnos y descubrir que teníamos una república a través de de su murales. Así fue como descubrimos que había una gran república, ¿no? Por todos los lados. Pero bueno, usted nos acaba de plasmar ahorita cómo los tres grandes de la medicina, pues también lucharon para ir descubriendo y formar esos institutos. Gracias, doctor Pablo, por su excelentísima plática que nos lleva de la mano. Gracias y es un honor tenerlo en doctor lector. Doctora Lidia, adelante, por favor. Y gracias, buenas noches a todos. Pues agradecerle, doctor, toda mi admiración por su gran labor de investigación que está impregnada de un gran humanismo y nos refleja lo que era esta gran personalidad del doctor Ignacio Chávez. Con orgullo somos egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la verdad no había tenido la oportunidad de conocer tan a fondo cómo nos ha pintado usted a este personaje. Le agradezco mucho y bueno, creo que nos da para estudiar con más profundidad toda su extraordinaria obra como médico y como ser humano. Muchísimas gracias y felicidades. Voy a leer un comentario del doctor Juan Ramón. Dice, hablar de historia en forma tan amena
nos hace sentir que esos cimientos de la medicina y la cultura en México son tan firmes que han resistido vendavales en el paso del tiempo. Los personajes que han sido los pintores de ese pretérito son inspiradores del día de hoy. La manera de narrarlo en forma tan ligera y amena nos hace deleitarnos en esta espléndida y amena gira por la historia de un México vivo y latiendo, que apelando a sus raíces, su fortaleza es evidente. Gracias, Pablo, por tan amena tertulia, el epistolario magnífico como marco de referencia entre la consulta de un cardiólogo y un artista ante una enfermedad, el deseo de dejar huella. El paciente está saludable, las pinturas lo confirman. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Pues nos deja sin habla siempre el doctor Pablo Campos. Le cedemos la palabra a la maestra Mónica para que cierre la sesión, por favor. Sí, doctor Arturo, muchísimas gracias nuevamente por esta gran invitación y sobre todo por diseñar este ciclo de charlas en los que sin duda vamos a estar aquí aprendiendo y compartiendo también y siempre, siempre pues dando lo mejor en estos espacios creados pues, para deleitarnos y conocer cosas nuevas y también para convivir. Gracias, doctor Pablo Campos, por esta charla, por abrir este ciclo de charlas de manera tan bella. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta sala de Zoom, a los que nos siguieron por la página de Facebook de Doctor Lector. Y les damos las más buenas noches. Que descanse. Buenas noches a todos. Gracias, Pablo. Hasta luego.